¿Cómo estás, amada familia? Te saludo con la paz del Señor. Queremos que este tiempo puedas unirte a un tiempo de adoración. Hoy queremos exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y te invito a que ahí en el lugar que estás pueda declarar la grandeza de nuestro Dios. Y el esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz, venció la oscuridad, y hoy tiembla su voz, y hoy tiembla su voz, y cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, y cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, y el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, y cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, y cuán grande es Dios, cuán grande, y cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, y cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él, y Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, y cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, y Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, y cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, y cuán grande es Dios.
Querida familia, un gusto poder saludarlos y desearles las bendiciones de nuestro Señor. Estamos aquí con el pastor Rolando, donde vamos a comenzar un nuevo tiempo como ICF, que le va a ser de gran bendición para su vida, ¿no, pastor? Así es un privilegio y quiero decirles que deseo que el poder de Dios esté sobre su vida y pueda ser un tema muy útil para su corazón, para que usted pueda ser esclarecido en la palabra de Dios. Amén, amén, amén. El tema que vamos a estar posicionando, pastor, para que podamos hablar y llevar a la iglesia, llevar a la membresía luces, conocimiento, claridad, es sobre diezmo. Es un tema muy polémico, principalmente en el pueblo cristiano. Lógicamente que el tema para los de afuera es evidente que es muy controvertido, cuestionado, inclusive criticado, ¿no? Juzgado, pero entre creyentes es muy polémico. Mire, es fuerte este tema y creo que tampoco se lo toca muy seguido en la iglesia. Es más, como parte de la ICF, no es que todo el tiempo de púlpito se está cobrando a las personas, se le está pidiendo, porque precisamente se entiende que es un tema bien delicado y que se trabaja más en los corazones. Pero pastor, quisiera hacerle una pregunta que va a ayudar bastante a poder aclarar algunas dudas. Es sobre, ¿puede un cristiano perder la salvación por no diezmar? ¿Cómo es eso? Ese es un tema muy especial que para poder responderlo tenemos que conocer la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Y vemos que existe un historial sobre el diezmo que está antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Antes de la ley era un asunto de convicción, de amor, de gratitud. Así fue que Abraham y Jacob diezmaron. Entonces, y no había algo legislado sobre ello. En tiempo de la ley de Moisés era una cosa sí o sí, vamos a decir, era un mandato, una orden. Entonces había obligatoriedad de cumplir esa ley. Y en el Nuevo Testamento Jesús esclarece que Él no vino a abolir la ley, Él vino para cumplirla. Y Él da una enseñanza de que existen cosas más importantes que el diezmo, como la fe, la justicia, el amor. Pero dijo, esto deben hacerlo, pero sin dejar de hacer aquello. Está en Mateo 23:23. Por lo tanto, entonces la ley está vigente, solo que no tiene una connotación de ser obligatorio, sino por convicción, por amor, por gratitud. Entonces la motivación tiene que ser diferente. Amén, amén. Creo que es una doctrina, una enseñanza muy, muy preciosa. Y tenemos que entenderlo no solo desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo, como usted lo menciona, toda la Biblia. Así es. Entender el antes y el después. Ahora, pastor, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes deben diezmar? ¿Quiénes son los que tienen que diezmar en función a lo que es los pasajes bíblicos, el enfoque bíblico que recibimos en las Escrituras? ¿Quiénes son los que tienen que estar diezmando? Mire, la convicción que yo tengo es que todo creyente debe diezmar, si bien que, como lo dije, es un aprendizado y un aprendizado conlleva la obediencia a la palabra. Entonces, un nuevo convertido no tiene convicción y no tiene que hacerlo simplemente porque los cristianos lo hacen. Entonces tiene que estar convencido, tiene que recibir los conceptos del por qué, de cómo y cuándo. Entonces eso es muy importante porque en el Nuevo Testamento está claro que la Biblia da un énfasis a que nosotros tenemos que hacerlo por amor, por gratitud, tenemos que hacerlo con alegría, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Entiendo. Entonces una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no es convertido, que no es miembro de la iglesia, puede ofrendar.
Claro, lo puede hacer, no puede hay ofrendar. ninguna contraindicación, y eso conlleva también bendición, porque hay mucha gente que no conocen al Dios, que son davidosos, que ayudan a las iglesias, que ayudan a la obra social, y ellos son bendecidos porque son principios espirituales. Claro, entiendo. Más el diezmo es una responsabilidad directa. Sí, es una del cosa de miembro. Dios, es una cosa de Dios separada para Dios, entonces debe hacerlo, ¿no? El no hacerlo, entonces trae algunas complicaciones. Entiendo. ¿Y cuáles son esas complicaciones? ¿Qué perjuicio tenemos como miembro, como cristiano, por no diezmar? Bien, entonces el diezmar es una cosa tan especial y tan importante que dice la Biblia que Dios abre la ventana de los cielos para derramar las bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, Amén. eso significa entonces tener las cosas necesarias suplidas, tener la bendición. Y hay un aspecto muy especial. Dice, reprenderé por vosotros al devorador. El devorador se entiende que son los mecanismos que tiene el enemigo de robarnos el dinero, porque él vino para robar, matar y destruir. Y una de las cosas entonces de los propósitos de Satanás aquí en la tierra es sacarnos aquello que es bendición para nuestra vida, con accidentes, con enfermedades. Y entonces Claro. el Señor reprende al devorador, significa entonces vamos a tener bendición en ese aspecto. Entiendo. Entonces, pastor, una persona que no diezma, una persona que no responde a las obligaciones de poder contribuir, de apoyar la obra del Señor de una forma de gratitud, es porque está colocando otra cosa o a alguien en el lugar de Dios. Sí, está claro y nítido. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento que era el joven rico, conocido por todos los Bien. creyentes. Ese joven rico era un hombre muy especial, bueno, entre comillas, que hacía las cosas conforme los mandamientos de Dios, pero tenía un grave problema. Ese problema es que no era que era solamente rico, era que era Claro. rico y tenía la riqueza en un lugar que estaba arriba de Dios. Entonces, y eso en la Biblia es avaricia, que es idolatría. Entonces significa que lo está sustituyendo a Dios por las riquezas, por los bienes. Entonces Dios lo probó en eso y le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él, lógicamente, como lo tenía a Dios en un segundo plano, se fue muy triste. Entonces eso muestra que atrás de las personas que no diezman puede haber un espíritu de avaricia actuando en su vida. Y eso es peligroso porque eso nos puede llevar al infierno. Fuerte. Ningún avaro entrará en el reino de los cielos. Entiendo, pastor. Ahora, sobre los beneficios que el creyente recibe por ser obediente con el diezmo, con cumplir con la responsabilidad de contribuir a la obra del Señor. ¿Cuáles son los beneficios? Mire, eso es interesante porque tengo prácticamente muchos años de experiencia en el pastorado y no conozco ningún diezmador que después de diezmar años venga y diga, el diezmo es una estafa, no tengo ninguna bendición, Dios me mintió. No lo conozco. Si usted lo conoce, entonces por favor quisiera conocerlo, pero en realidad no lo voy a conocer porque no es verdad. El diezmo es una bendición y entonces el no diezmar es perderse las bendiciones de Dios. Entonces es tener las necesidades suplidas por la misericordia del Señor, es tener lo necesario para vivir. Yo no estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de ser millonario, porque muchas veces se manipula Claro. la palabra en ese sentido, es manipulación. Pero lo que quiero decir es que si usted es fiel en sus diezmos y en las ofrendas, Dios va a cuidar de su finanza, va a cuidar de sus necesidades. Y eso es un privilegio para todos. Amén, amén, amén. Cuán importante es ser agradecido también, Así es. ¿no? Porque el ser agradecido por lo que Dios nos da, como la salud, como la familia, el trabajo, la misma fuerza para poder trabajar, todo viene de Dios. Así es, así es. Todo viene de Dios y el diezmo es la respuesta de un corazón alegre. Por eso dice la Biblia también que tenemos que venir al altar con esa alegría, con ese gozo, ¿no? Y Dios complementa diciendo que Él ama al dador alegre. Amén. Ama al dador alegre.
Y el amor de Dios, pues, es sobre todas las cosas la mayor bendición que un ser humano puede tener, ¿no? Tremendo, pastor. Enseñanzas muy preciosas. Creo que estos temas doctrinales, porque es doctrina, se Sí. quiere enseñar a la iglesia doctrina a través de estos tiempos. Y es por eso que yo le hago una propuesta. ¿Por qué no llevar este tiempo también para un culto de domingo? Claro, yo estoy dispuesto porque son temas que debemos tocarlos, porque si la gente no los recibe mostrado en la Biblia, la palabra de Dios, es difícil porque hay un dicho popular que es muy real, el último que se convierte es el bolsillo, dice, ¿no? Si bien que en algunos casos que conozco fue lo primero, pero no es una regla, pero sí quiero decirles que es muy difícil desprenderse del amor al dinero. Entiendo. Mire, estoy viendo aquí calendario. ¿Qué le parece si marcamos un culto para poder profundizar este contenido? Aceptado. ¿No? Profundizar este contenido, pastor, que usted aquí a toda la membresía, a toda la iglesia que esté presente pueda estar dando también luz, pueda estar aclarando, pueda estar de alguna manera llevando las enseñanzas, pero con esa profundidad de las escrituras. ¿Qué le parece el domingo 12? Me 12 parece de junio. excelente. Domingo 12 de junio a las 19 horas. Muy bien, estoy comprometido en traerles este tema, lógicamente mejor explicado, con Claro. versículos de apoyo, entonces para que usted realmente despeje las dudas y pueda ser desafiado a la obediencia a la palabra, a cumplir ese mandato de Dios que está en vigencia, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando leemos o escuchamos el fin de la ley es Cristo, entonces en vez de entender que se acabó la ley, debemos entender que el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Él vino a cumplir la ley y no vino a abrogarla. Entonces lo espero en ese día, 12. Sí, domingo 12 a las 19 horas. Perfecto. De junio, ¿no? Así Estamos queda. hablando de junio. Entonces, querida familia, iglesia, oyente, visitante, los esperamos el domingo 12 de junio a las 19 horas, donde vamos a estar profundizando este contenido, donde el Espíritu Santo, donde Dios va a estar hablando también a los corazones y donde usted va a poder recibir estas enseñanzas que son muy preciosas. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer live de la familia. Bendiciones. Bendiciones, amada familia, que Dios los bendiga.